¿qué era eso, Luis? Y yo le pregunto, pues, ¿qué fue lo que viste? Pues no sé, era como una persona parada a media carretera. Entonces es la segunda persona que me lo confirma, que ahí, en ese lugar, efectivamente, algo se manifiesta. Existe la leyenda de que esa novia se sigue apareciendo exactamente en aquel kilómetro. Algunas veces agrede a los conductores. Al cerrarlo, ahí está aquella mujer sentada en el interior de su vehículo. ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste y por qué te subiste? Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no lo van a creer, muchos sí, pero bueno, yo se las platico, mi gente, y ustedes juzguen. Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, fíjense que el día de hoy madrugamos bastante porque nos dirigimos hacia un lugar muy interesante para sacarles varios videos. Nos dirigimos por ahí hacia Real de 14 en San Luis Potosí, mi gente. Y me detuve aquí en este lugar porque llevo la intención de instalar la cámara para ir grabándoles el camino, mi gente. Yo sé por ahí de muy buena fuente de personas que ya han ido hacia allá que el camino está muy interesante. Entonces vamos a aprovecharlo también para grabarles una buena historia. Mi gente, pues el día de hoy quiero platicarles una historia de carretera, aprovechando este caminito aquí en el semidesierto. Y es una historia que sucedió por allá en la carretera México-Cuernavaca. Hace ya algunos años, por allá en la Ciudad de México se celebró una boda. La historia habla sobre una novia que minutos antes de casarse se entera que su futuro esposo le fue infiel. La novia, llena de dolor, no sabe qué hacer. Tiene que tomar una decisión en los próximos minutos. Decide que va a seguir adelante con todo, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Ella llegó a misa, se presentó ante el altar junto con su futuro esposo y el padre celebró la boda. Todo transcurrió completamente normal. Salieron de la misa y se fueron hacia su recepción a disfrutar de la comida junto con todos sus familiares. Se llega la tarde y por ahí se llega el momento pues del baile, de la celebración. Sus protocolos, sus vals, su brindis, toda la fiesta completamente normal en compañía de todas sus familias. Ella aparentemente estaba muy feliz de haberse casado con el amor de su vida. El novio ni siquiera sospechaba que su esposa ya sabía de su infidelidad. Ella estaba con el corazón destrozado, pero el novio ni siquiera se daba cuenta. Él no sabía lo que realmente estaba pasando con su esposa. Se llega la noche, concluye la fiesta y la familia se retira del salón y los nuevos esposos se disponen a salir hacia lo que sería su luna de miel en Cuernavaca. Ellos salen hacia Cuernavaca, van muy contentos platicando y al salir de la ciudad, exactamente en el kilómetro 49, la novia le empieza a reclamar la infidelidad a su esposo. Ahí le confiesa que ya sabe, que ya se enteró de su infidelidad y que le va a hacer la vida imposible. Le dice que su matrimonio va a ser un infierno para él. Él trata de tranquilizarla, no puede. Ella está muy alterada, gritándole todo lo que ella piensa sobre él, reclamándole con mucho coraje, con gritos, con insultos, incluso con golpes, con manotazos, con cachetadas. Él decide detener el carro, salirse de la carretera y tratar de tranquilizarla, pero sin éxito. Sin éxito, porque aquella discusión cada vez iba tornándose más grave. Aquella discusión cada vez más fuerte hasta llegar a las agresiones. El novio, en su desesperación, con un cuchillo que desgraciadamente cargaba en la cajuela de su carro, la apuñala en repetidas ocasiones, dejándola herida y abandonada allá a un lado de la carretera a su suerte. Él se sube a su vehículo y sale a toda prisa, y la novia se queda muy mal herida ahí,
a un lado de la carretera. Desgraciadamente, esta mujer pierde la vida. Y hoy en día existe la leyenda de que esa novia se sigue apareciendo exactamente en aquel kilómetro. Muchos la han visto al pasar por ese kilómetro. Muchas personas que pasan en sus vehículos, muchos camioneros, muchos de los que manejan los autobuses la han visto vestida de novia, pero con su vestido manchado de sangre, ahí pidiendo ride, tratando de pedir auxilio. Algunos la han visto. Y se dice que si no le das ride, que si la ignoras, de repente ya la tienes ahí, trepada en tu vehículo. Algunas veces agrede a los conductores y algunas veces simplemente, así como aparece, desaparece. Nadie sabe cuál es la razón por la que se sigue apareciendo o a dónde trata de llegar. Si quiere ir a su luna de miel, si quiere ir al hospital o si quiere pedir algún tipo de ayuda, nadie sabe. Pero existen muchas historias de personas que han pasado por esa carretera y la han visto ahí parada. Esa muchacha con su vestido blanco completamente manchado de sangre. Muchos aseguran que al pasar por ahí el vehículo empieza a ser extraños. Las luces empiezan a parpadear. El motor empieza a fallar. O a muchos se les apaga el vehículo y quedan ahí parados en medio de la nada. Y muchos que se han bajado a revisarlo dicen que sienten una sensación como si de repente alguien estuviera ahí en presencia de ellos. Y en una ocasión platican sobre una persona que venía en su carro particular. Le empieza a fallar justo en ese kilómetro, pero él desconoce sobre aquella historia. Él no sabe lo que ahí sucedió, ni sabe que ahí se aparece una novia. Él no sabe nada sobre esta historia. Su carro, al llegar a ese kilómetro, empieza a fallar. Y de repente se le apaga. Y con el vuelo, afortunadamente, lo alcanza a sacar en un pequeño espacio que está a un lado de la carretera. De todo ese tramo, es el único lugar donde él podía hacerse a un lado. Pero justamente es el lugar donde aquel novio se detuvo en aquella ocasión a tratar de tranquilizar a la novia. Es justo el lugar donde todo aquello sucedió. Donde él detiene el carro es donde desgraciadamente la novia queda sin vida, tirada ahí a su suerte. Pero él desconoce toda esta situación. Abre el cofre para revisar el motor y todo está en perfectas condiciones. Aparentemente no hay ninguna falla en el motor. Aparentemente todo está bien, no hay ningún cable suelto, no hay sobrecalentamiento, no hay rastros de que haya tirado aceite, agua. Aparentemente todo está normal. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que cuando este hombre decide cerrar el cofre y tratar de encenderlo una vez más, al cerrarlo, ahí está aquella mujer sentada en el interior de su vehículo. Él se asusta bastante porque no sabe de dónde salió aquella mujer. Solamente la ve con un rostro completamente pálido y un vestido completamente blanco. Él se acerca por el lado de la ventana de su puerta y le dice: ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste y por qué te subiste? Esta mujer no le responde nada, simplemente se le queda viendo muy fijamente a los ojos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Por qué te subes a mi carro sin preguntar? Esta mujer no responde, simplemente se le queda viendo con una mirada fija, una mirada extraña, muy rara, con un semblante como de coraje. Bájate por favor de mi vehículo, ¿quién eres? Esta mujer voltea hacia el frente, hacia la carretera, como dándole a entender que arranque, que hacia allá es hacia donde quiere ir. Él le dice: no, ¿sabes qué? Bájate, yo no sé quién eres. Él no sabe por qué, pero es una mujer en medio de la nada, en la madrugada. Aunque sea mujer, algo le indica que no está bien. No le inspira confianza a esta mujer, no la quiere tener ahí. Él le dice: bájate por favor de mi carro. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Y esta mujer sigue sin responder. Bájate por favor. No. Este hombre siente un escalofrío que le recorre por todo su cuerpo. Él
Aparentemente es una persona normal, pero él en el fondo sabe que algo está pasando. Se le cruza por la mente que muy probablemente sea alguna entidad de esas que andan vagando por las carreteras. Se da la vuelta, voltea hacia la carretera, hacia los dos sentidos, mirando hacia el fondo, tratando de ver si hay algún lugar de donde esta mujer pudo haber salido. Echa un vistazo hacia el fondo de la carretera y cuando voltea una vez más a su vehículo, esta mujer desaparece. Desaparece, sin dejar rastro. Nunca se escuchó en qué momento abrió la puerta, ni en qué momento la cerró. ¿Qué pasó? Al darse cuenta que esta mujer desaparece, él se sube a su vehículo inmediatamente muy asustado y lo prende. Afortunadamente, su vehículo enciende a la primera y acelera a toda velocidad y sale de ese lugar. Pero al avanzar unos cuantos metros, ni siquiera el kilómetro, de repente voltea al retrovisor y ahí está esa mujer en el asiento de atrás. Él se asusta bastante al verla y inmediatamente se escucha un grito ensordecedor que le taladra los sentidos. Él se frena de golpe y pierde el control y desgraciadamente se accidenta y este hombre pierde la vida ahí en el lugar a causas del accidente que sufre al asustarse por el grito de esta mujer. Y se dice que en esa carretera ella ha provocado bastantes accidentes. Por ahí la gente menciona que muy probablemente ella decidió vengarse de todos los hombres. Muy probablemente de todos aquellos que son infieles. Muy probablemente ella sabe cuando aquellos hombres no son honestos, no son sinceros con sus esposas. Porque no a todas las personas que pasan por ahí se les manifiesta. Es una cosa muy extraña. Y hay bastantes situaciones, mi gente, que pasan en las carreteras. Muchísimas situaciones. Yo sé que hay muchos amigos traileros que nos platican muchas historias que ellos han vivido en todas las carreteras, mi gente. Por ejemplo, una que ahorita yo les voy a platicar. Hace algunos años íbamos transitando nosotros hacia una comunidad. Esta historia, mi gente, va a ser un poquito extraña. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no lo van a creer, muchos sí, o a lo mejor muchos nos podrán comentar que les ha tocado vivir alguna situación o alguna experiencia muy similar. Pero bueno, yo se las platico, mi gente, y ustedes juzguen. En una ocasión veníamos de una comunidad ya muy de madrugada. Era muy tarde y ya veníamos muy cansados, cuando de repente agarro un tramo de carretera que es muy recto. Es muy recto por algunos kilómetros. Es un tramo de carretera que es muy cansado porque da mucho sueño. Sobre todo uno cuando ya viene de varias horas de manejar, cuando ya viene uno muy cansado de trabajar, es muy fácil quedarse dormido en ese tramo. Veníamos ya muy cansados, ya muy de madrugada, ya muy desesperados por llegar a nuestra casa, cuando de repente, a lo lejos, las luces del carro alcanzan a alumbrar una silueta de una persona parada a media carretera. Era una autopista de 2 carriles y acotamiento. Y esta persona estaba en medio del carril de baja velocidad, el carril por el que iba yo transitando. Miro aquel bulto de una persona parada a media carretera. Ahí estaba. Cuando yo lo veo, inmediatamente lo esquivo. Doy el volantazo hacia el carril rápido y me vuelvo a incorporar. Yo no sé qué es lo que acabo de ver. No estoy seguro si lo que yo veo es real o lo aluciné, muy probablemente por el sueño, por el cansancio en mis ojos, muy probablemente lo aluciné. Pero para mí era una persona parada a media carretera. El compañero que venía conmigo se queda viendo asustado hacia afuera del carro, por su ventana. Yo miro su reacción y me quedo pensando si también lo vio o si está tratando de averiguar qué fue lo que pasó. Yo espero a ver qué es lo que él menciona antes de yo decir algo. Y él voltea y me ve. Y yo esperaba que me preguntara qué pasó, por qué te descontrolaste, o qué viste, o qué te asustó. Pero no. Su pregunta fue, ¿qué era eso?
¿qué era eso, Luis? Y yo le pregunto, pues, ¿qué fue lo que viste? Pues no sé, era como una persona parada a media carretera. Sí, yo vi lo mismo. Fue por eso que lo esquivé. No manches, ¿qué era eso? Si era una persona, yo no sé. Son las 4 de la mañana y yo no veo normal que una persona esté parada a media carretera a estas horas. Y si está viendo las luces de un vehículo que se viene acercando a toda velocidad, ¿por qué no se hace a un lado? Lo más curioso de todo es que justo cuando yo doy el volantazo y me vuelvo a incorporar, yo veo las luces del vehículo que viene atrás de mí y yo espero que ilumine a aquella persona que estaba parada en medio de la carretera, pero ahí ya no había nada. Aquella silueta había desaparecido justo cuando yo la esquivo. Volteo inmediatamente al espejo y no hay absolutamente nada. El vehículo que viene atrás de mí me arrebasa y cuando pasa al lado de mí, me pita. Toca el claxon. Pero yo no sé si piensa que me vengo quedando dormido y que a lo mejor lo hace como para despertarme o me está diciendo que él también lo vio. No estoy seguro de qué fue lo que sucedió. Al llegar a mi casa, me doy cuenta, pues de que lo que vi es real, muy probablemente. Casi estoy seguro de que lo que yo vi es real, una entidad, una manifestación en medio de la carretera. Al siguiente día se lo platico a un compañero del trabajo. Le digo exactamente en qué zona y qué es lo que yo vi. Y él me dice, no me lo va a creer. En una ocasión, cuando yo estaba en la universidad, venía de regreso de una fiesta escolar. Se acabó ya algo tarde y nosotros veníamos de regreso entre 11:30 y 12 de la noche. Yo me vine de ride con unas compañeras de la universidad. Venía en el asiento de atrás, junto a la ventana. Y era tanto mi cansancio que yo me quedé dormido. Y al poco andar, de repente yo siento un volantazo brusco que hace que yo me pegue en la cabeza contra la ventana y me despiertan los gritos de ellas. Instantáneamente, al mismo tiempo del volantazo y el golpe en la ventana, ellas gritan. Yo despierto, abro los ojos y les pregunto que qué pasó. Y ellas me dicen que acaban de ver un bulto parado en medio de la carretera. Y es justo en la misma zona. En el mismo lugar donde usted lo vio. Entonces es la segunda persona que me lo confirma. Que ahí, en ese lugar efectivamente, algo se manifiesta. Al poco tiempo, otro amigo, otro conocido, resulta que va hacia la ciudad a recoger a una hermana que va a llegar a la central. Pero ya va a llegar a una hora en la que ya no hay camión de la cabecera al municipio. Entonces ellos van personalmente en su vehículo a recoger a la hermana a la central. Justo a las mismas horas, como a las 12 de la noche. En ese tramo recto. Uno de ellos le dice al otro, oye, si apagáramos las luces, ¿qué crees que pase? ¿Cómo que qué pasa? Pues nos accidentamos. Hermano, date cuenta, la carretera está recta. Lo único que tienes que hacer es apuntarte bien en la carretera, agarrar el volante bien fijo y no moverlo. No moverlo. Simplemente agarra el volante bien fijo y no lo muevas y no te saldrás de la carretera. Apaga las luces a ver cómo se ve. No, hermano, con eso no se juega. Apágalas por unos segundos, nada más no muevas el volante. Pues lo hicieron por diversión. El hermano agarra el volante fijamente y apaga las luces por unos cuantos segundos y las vuelve a prender. Y justo en el momento en que las prende, un bulto blanco cruza por enfrente de su carro. Se les atraviesa justamente enfrente. En el preciso momento en el que ellos prenden las luces, miran aquel bulto que cruza la carretera. Es muy probable que sea el mismo, porque era exactamente en la misma zona. Entonces lo que nosotros creemos de ese lugar es que muy probablemente ahí alguna persona falleció. Si ellos lo vieron cruzar y después nosotros lo vimos del otro lado, parado,
Entonces es muy probable que es una persona que iba cruzando la carretera y muy probablemente le atropellaron. Porque yo y la otra persona lo vimos de un sentido y los que apagaron las luces lo vieron del otro sentido. Entonces es muy probable que aquella entidad cruzó la carretera y fue atropellada y ahí se manifiesta. De ahora que ya andamos nosotros en lo paranormal, en una ocasión, yo me detengo en ese lugar. Hay veces que en la carretera, después de tomar mucho líquido, le dan a uno ganas de hacer sus necesidades. Yo me detengo justo en ese lugar y me bajo. Pero lo hago a propósito en ese lugar, porque yo quiero saber qué sensaciones, qué se siente ahí en ese lugar. Al bajarme de mi vehículo, me empiezo a dar cuenta que en esa zona se siente algo, una vibra muy especial, una vibra muy extraña. Se siente ahí precisamente en aquel lugar, algo raro. Yo me dispongo a hacer mis necesidades y cuando me dispongo a regresar al vehículo para salir de ahí, me doy cuenta que al caminar escucho pasos atrás de mí y volteo, no hay absolutamente nada. En esa ocasión yo venía solo, completamente solo. Escucho los pasos, me volteo hacia atrás, decido investigar en medio de aquella oscuridad y no veo nada, solamente siento una presencia que me está viendo desde ese lugar. Una presencia muy extraña. Me subo a mi vehículo, me estoy ahí por unos segundos y tengo la sensación de que alguien va a salir en medio de la oscuridad. Decido que mejor prendo el vehículo y me voy. Ya no quise estar más ahí, pero sí estoy seguro de que ahí, en ese tramo de carretera, se manifiesta alguien que de seguro perdió la vida de una forma instantánea ahí en ese lugar. Es muy probable. Mi gente, si ustedes tienen más historias que les haya pasado en la carretera, platíquenos por favor, pónganos en los comentarios si a ustedes les ha tocado vivir alguna situación igual en carretera, mi gente, porque créanme que es muy emocionante escuchar este tipo de historias y sobre todo cuando va uno en carretera se disfrutan mucho porque uno se empieza a imaginar, se abren los sentidos y es muy probable que le toque a uno vivir alguna manifestación también. Pues bueno, mi gente, yo espero que les hayan gustado este par de historias de carretera, mi gente. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.